Muy buenas, Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estábamos deseando tenerte, la verdad. Teníamos muchísimas ganas de poder hablar contigo un ratito. Y nada, en primer lugar, quería preguntarte, pues, bueno, por tu adaptación a la Real. ¿Cómo llegar a un sitio nuevo a entrenar? ¿Tratar de adaptar tu metodología a lo que tienen allí? Aparte, que cómo es estar en un histórico del fútbol español como es la Real. Bueno, muy buenas, José Salva y todas las personas que dediquen algo de tiempo en escuchar esta conversación. Muy bien, muy bien. Eh, Más allá de la metodología, que claro, con lo que, bueno, los procesos o las acciones semanales con las que estoy cómodo, claro que las hacemos, pero por suerte, pude conocer bastante a las jugadoras en las temporadas anteriores, identidad del club, la bienvenida fue muy buena y a partir de ahí, pues facilita mucho la llegada, la pretemporada fue muy bien y pues en ese mix, ¿no? De ver qué vemos de las jugadoras, cómo podemos emplearlas también con conversaciones con ellas donde se sienten más cómodas y por encima de todo pues al estilo al que creo que la Real Sociedad esta temporada debe jugar, que pues, ya lo estamos haciendo en los primeros partidos. Una pregunta, cuando tú aterrizas en un sitio nuevo, cuando te pasó con el Granada o ahora con la Real, ¿tienes algún miedo que te ronde la cabeza que sea recurrente o qué es lo más prioritario para ti cuando llega a un sitio nuevo? Miedo no, miedo para nada. Para mí, vamos, total ilusión y es la prioridad máxima es construir un equipo. Al inicio está claro que pueden apretar más o menos los resultados, pero no estamos en ningún momento poniendo el foco ahí. Cuando se llega a un lugar es conocer a las personas que te rodean. Para un entrenador es muy importante la relación que tenga con sus directivos y con sus miembros de staff. Me parece algo muy, muy, muy importante que, bueno, pues puede no hablarse mucho, pero es muy importante porque son las personas con las que pasamos 12 horas al día, es la realidad, y a partir de ahí luego priorizar en lo social en el equipo, en crear una identidad, en un buen día a día, el respeto, el saludarse, el comunicarse bien, que haya espacios de escucha, que haya espacios de intervención y a partir de ahí, desde esas bases, ya luego viene lo táctico y viene lo futbolístico, pero así es como empezamos a entrenar acá a todos los equipos. Ahora que mencionas esto, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que diste tú el año pasado en el Granada, que tú hablabas de un equipo en el que parecía como que se conformaban con estar peleando, ¿no? Por no descender, como que al final se habían hecho la idea de que esa era su meta, su objetivo. Y a mí me llamó mucho la atención de que una de las cosas que tú pretendías cambiar primero era esa mentalidad, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Te diría que es lo que acabas de decir es lo más importante. Jugadoras de mucho peso en el vestuario del Granada a final de temporada me dijeron que lo más importante había sido haber cambiado esa mentalidad porque es verdad que a nivel descriptivo pues era una mentalidad muy conformista, que todo el mundo se esperaba que en las últimas jornadas te tienes que jugar el descenso y yo decía, joder, ¿por qué nos estamos yendo a dentro de 10 meses cuando podemos construir lo que va a suceder esta semana? Esta semana. Y bueno, yo veía capacidades y se lo decía desde la objetividad. Yo es que pienso que podemos jugar un muy buen fútbol, pienso que podemos ser un grandísimo equipo sin balón y pienso que con balón vamos a crecer muy rápidamente por el potencial que hay. Eso desde la táctica. Entonces, pues desde ver que cada partido eres mejor, de que no hay un rival al que te haya arrollado, exceptuando Barcelona, aquel fatídico primer partido allí y demás, es que para mí la conclusión de la temporada pasada es que no hay ningún rival que haya sido clarísimamente superior o contra el que no le hayas podido competir, independientemente del resultado final, de la victoria o la derrota o del empate. Y creo que en ese camino incidimos mucho y sobre todo las jugadoras fueron muy inteligentes y muy receptivas de absorberlo muy rápido y ellas mismas se dieron cuenta, joder, es verdad que nosotros tendemos a pensar eso desde el inicio, a ser pesimistas, lo puedo definir así, y no, vamos a ser optimistas, vamos a confiar mucho en nosotras, que si estamos aquí es porque lo merecemos, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y desde esa premisa, hacer todo lo mejor posible, cada día fuimos siendo mejores. Eso es como te diría el cómo, José. Tú mencionas un hecho en un partido contra el Barça que para mí se fue muy injusto con el equipo. Quiero decir, perdona que saque el tema, pero creo que se es muy injusto cuando te toca jugar contra el Barça, cuando te toca afrontar un partido como ese. ¿Crees que al final se dan palo inmerecido en estos casos?
Para nada, cada uno puede dar su opinión, hay libertad. Para mí fue algo muy natural y sobre todo que nos hizo crecer. Mira, luego tuvimos la suerte de que en Los Cármenes en la vuelta le planteamos un gran partido, pero yo voy a una cosa que comento hasta con mis amigos. Ese día nos encontramos con una de las mejores versiones del Barça. Igual que la Real Sociedad el año pasado jugó primer partido de enero contra Barça y quedaron 0-5, 0-6. O sea, para mí es muy... Hay tanta superioridad, son tan buenas que creo que es importante el no encontrarte con la mejor versión del Barça. Y ese día yo recuerdo que dentro de 3 días jugaban en el Etihad, primer partido de Champions contra Manchester City, venían de unas primeras jornadas muy difíciles en las que a ellas se les estaban pegando palos porque no se les veía tan solventes o haciendo tantos goles, y ese día como que el Barça estaba, pues eso, por motivos externos al rival, estaban muy motivadas. Yo me equivoco en planteamiento yendo un poco más elevado de lo que debo ir, incluso en la formación nos hacen mucho daño en primera parte por nuestro perfil izquierdo. Es decir, se juntaron muchos factores que si tú los analizas desde dentro y post partido, pues hacen que se diera tan mal. Y luego que encima no fuimos capaces de reaccionar bien a los goles y a ser sólidas y evitar que nos hicieran más. Entonces, bueno, el resultado fue muy abultado, pero para mí yo acepto los palos porque un rival nos ha metido 10 goles, sea quien sea. Otra cosa es que fueran inmerecidos y hubiésemos conseguido hacer un mejor partido. Pero como ocurrió así, me pareció natural, e insisto, nos hizo crecer y aprender muchísimo, y a partir de ahí, ya se vio lo que ocurrió después de esos partidos. Una pregunta, Arturo, ¿qué se puede hacer o cómo se puede plantear la cosa para que no haya tanta diferencia entre Barça, por ejemplo, y Madrid y los demás equipos? ¿Cómo se podría plantear la Liga F? ¿Te refieres más a estructura? Eso claro. Es un tema que, como he dicho, nos da para tres podcasts más. Mira, sí. El objetivo es que, como tú dices, que la Liga sea lo más competitiva posible. Por suerte, cada temporada lo está siendo. Cada vez el nivel medio es más elevado de casi todos los clubes. Entonces, eso es la clave. Al final, con inversión, con mejora en los cuerpos técnicos, con mejora en las plantillas de tener a las mejores jugadoras, haciendo acciones para retener el talento y que haya muchas jugadoras que una vez ya llevan aquí X temporadas no se marchen a otras ligas por una cuestión económica o por una cuestión motivacional. Y luego, pues creo que viendo a Real Madrid y Barça como dos equipos a los que se les puede competir, que en ningún momento es fácil ganarles y fácil puntuarles, eso está claro, pero vamos, se ha visto que en el año pasado tanto Barcelona como Real Madrid no ganaron todos los partidos, y eso significa que hay procesos semanales, planes de partido y trabajo que podemos hacer todos los equipos para que no haya tanta superioridad, sobre todo con el Barça, ¿no? Entonces, pues desde el trabajo de Liga, Federación, directivas de los clubes, desde el trabajo de staff y profesionalización de jugadoras, y desde el trabajo de cada plan de partido cuando te toca enfrentarte a Barcelona y Real Madrid, ya que han sido los dos clubes que has nombrado, son los 3 pilares para hacer más competitiva la Liga y poder puntuarles y poder ganarles. Al final, lo que tú mencionas es cierto. De hecho, es una cosa que en la que entramos a debate recientemente, porque haría falta... el problema no es el exceso del Barça, porque quizá en presupuesto y tal. El problema está en que cómo hacemos que los demás equipos crezcan, ¿no? No podemos igualar la liga recortando, sino que hay que ver la manera de que todos crezcan y de que se profesionalice muchísimo más el fútbol femenino. Hay una cosa que me llama también mucho, de habiéndote leído en entrevistas y todo eso, porque hablabas de una metodología de trabajo que a mí me recuerda mucho a cómo trabajan muchas empresas, porque tú comentabas que el año pasado trabajabas objetivos en base a parones FIFA, ¿no? Quiero decir, evaluabas cómo estaba en el anterior parón, creo que además es una muy buena idea porque siempre tienes 2 semanas para trabajar y te planteas objetivos para el siguiente. Además, una metodología que, por ejemplo, en las empresas TIC, en las tecnológicas, pues trabajan en base a sprint, ¿no? Que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los objetivos de este mes? Esto y esto. No es el partido a partido, pero tampoco es el a ver dónde estamos a final de temporada. ¿Cómo crees que te ayuda a ti trabajar así? Bueno, para empezar eso es a partir de Navidades, porque creo que al inicio y sobre todo cuando es la primera temporada con un equipo, pues primero hay que construirlo, ver cómo llegas a esos 2 primeros parones FIFA y a las Navidades, que sería el tercer parón, como esta temporada, que ahora hay un parón, en un mes hay otro a finales de noviembre, y luego ya las Navidades después de los octavos de final de Copa. Y luego a partir de ahí sí que decidí hacerlo ahí. ¿Por qué? Porque más allá de unos solos objetivos, yo lo que presentaba es qué hemos hecho hasta ahora, tanto antes del último parón FIFA y desde el inicio
inicio de temporada para valorar mucho el trabajo desde la pretemporada y presentaba principalmente los dos escenarios que se podían dar, uno muy positivo y uno muy negativo. Y a partir de ahí, en esos resultados, porque no estaba más allá que hablando de dos caminos, qué teníamos que hacer en función de lo que habíamos vivido para desarrollar el primero, el más positivo. Y la verdad que en la temporada pasada surgió bastante efecto, porque bueno, teníamos tanta credibilidad de jugadoras a cuerpo técnico y de cuerpo técnico a jugadoras que en el momento que decíamos, venga, vamos a por el siguiente caminito, a por el siguiente capítulo positivo, hay que hacer esto, pues la verdad que nos lo creíamos y lo hacíamos y salía, casi siempre salía. Entonces, bueno, pues era un modo de, venga, nos planteamos en este periodo estos objetivos que no iban acorde a resultados, se decía la posibilidad de acabar, pero eran acorde a los siguientes rivales, cuáles eran los requisitos que deberíamos plantearnos, cómo estábamos nosotras, las jugadoras que menos estaban participando, bueno, pues cosas del día a día que dependían de nosotras, que esa es la clave, no presentaba cosas que no dependían de nosotras y podíamos decidir el camino de dejarnos llevar, de conformarnos y de no seguir tan unidas o todo lo contrario. Y por suerte, pues decidíamos hacer el camino positivo, por decirlo de algún modo. A ver, una pregunta que te quería hacer yo sobre eso, sobre el año pasado, ¿no? Es que al final, en cuanto a tu aprendizaje como entrenador, vivisteis muchas situaciones como grupo y tú a nivel personal que no te había encontrado antes. Quiero decir, por ejemplo, una semifinal de Copa. Es verdad que sí, por ejemplo, en el Atlético sí habías peleado por un objetivo que era clasificar a Champions y de hecho lo conseguiste, pero sí que es verdad que como grupo el Granada se vio en una situación que le era totalmente nueva, ¿no? El pelear pues, por eso, por un objetivo de estar arriba y tal. Y al final creo que también incluso las jugadoras, pues como tú bien comentabas, si eso se lo hubieran hecho 10 veces antes, probablemente el resultado hubiera sido distinto o se hubiera afrontado de forma distinta. ¿Qué aprendizaje sacáis de todo aquello o sacas tú personalmente de todo aquello? Para mí das con la clave, José. Incluso en la misma semana, en las 2 semanas que nos pillaron 5 partidos en 2 semanas, literalmente, 5 partidos en 15 días, diría, chicas, independientemente de lo que pase, recuerdo que fue Athletic Club, recuerdo que fue Madrid Club de Fútbol en Liga, la ida y la vuelta a Atlético Madrid, fueron esos 4 partidos antes del primero que fue Betis allí, que conseguimos remontarlo, empezamos muy bien esos 5 partidos. En Sevilla les decía eso, no os olvidéis de que todas y todos, yo el primero, estamos viviendo algo novedoso y que independientemente del resultado final, lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible porque nos va a ayudar para la segunda vez que lo vivamos. Eso es algo que repetíamos diariamente. Lo disfrutamos, lo hicimos lo mejor posible, fueron malos resultados porque no nos clasificamos en la ida y la vuelta, antes del minuto 15 ya íbamos por detrás en el resultado, tanto Madrid Club de Fútbol como Athletic de Bilbao nos ganan. Quizás por esa novedad, quizás porque podríamos haber hecho las cosas mejor, quizás por falta de experiencia, pues por muchos motivos, pero sin duda tuvimos una gran suerte de la que estamos orgullosas, que es vivirlo, es conseguir vivirlo, lo disfrutamos y como tú muy bien dices, estoy seguro de que la próxima vez que estemos en un periodo así seremos mucho mejores, cada uno y cada una de nosotras estemos donde estemos. Lo disfrutáis vosotros y lo disfrutamos nosotros como aficionados porque el crecimiento de este Granada femenino ha sido exponencial. Además, este año va muchísima gente a la ciudad deportiva, muchísima gente por redes sociales. Es decir, lo que vosotros conseguisteis el año pasado fue para nosotros, para los que seguimos el Granada Club de Fútbol Femenino de muchos años, fue lo que ha dicho Colina, un hito, una cosa que no sabíamos que podíamos llegar hasta que llegasteis y esperemos que este año, pues por lo menos estemos, si no se repite, que estemos muy cerquita del objetivo. Me alegro, no tengo otra cosa que responderte de que me alegro de haber fomentado eso. Pocas cosas más bonitas en fútbol, centrándonos en pocas cosas más bonitas que hacer una temporada así y que a tantas personas le agrade y le aporte en su vida algo positivo. Y así es, vamos, estuve el otro día en la ciudad deportiva jugando allí y muy chulo como ha quedado, dentro de que le quedan el terminar y sé que lo disfrutan. También estuvo Leibar mucha gente, contra el Atleti fue muchísima gente y me alegro, es que me alegro lo de redes sociales que dices también, pero sobre todo me alegro de esas emociones, esos sentimientos y ese seguimiento que pudimos ayudar a crecer la temporada pasada entre todas y todos. Es lo más relevante de la temporada. Oye, ¿cómo fue volver a la ciudad deportiva? ¿Te dio un poquito así de hormigueo o no?
Sí, precioso. En el calentamiento y en el partido estuve muy tranquilo, muy centrado, porque fue tenso, bueno, pues aparte por tema arbitral, que no entramos ahí por cómo se desarrolló el partido y sobre todo la segunda parte. Matizo arbitral que fue para los dos equipos, porque los banquillos entre Correcto. nosotros estuvimos Sí. súper tranquilos. Estuvimos muy tranquilos y muy feliz con los excompañeros, excompañeras, que encima luego pude echar un rato con ellos después del partido. Bueno, a ti te vi, José, y ya lo viste en la grada, que fue, bueno, con mucho cariño. Los compañeros del masculino, profesionales hasta de la limpieza de Ciudad Deportiva, entrenamos el día anterior allí, y de las jugadoras de las jugadoras ni os cuento, vamos, el respeto y el aprecio que hay. Vamos, fue un día muy bonito para mí y bueno, pues estuve totalmente concentrado en querer ganar. Creo que merecimos ganar y por otros motivos no, pero creo que merecimos ganar. Pero sin duda la vuelta fue muy positiva, muy bonita. Ahora que menciona el tema arbitral, no voy a criticar a la actuación arbitral de ese día ni de ninguno, pero sí que, por ejemplo, el otro día se produjo un hecho bastante curioso en el partido del Granada contra el Barça. No sé si lo viste, pero hubo una jugada polémica en los primeros minutos que bueno, Irene intentó entregar la tarjeta esta que se utiliza para revisión. Como se había reanudado el juego, le dijeron que no podía ya. ¿Cómo estás viendo estas primeras jornadas de este nuevo VAR que se ha implantado? ¿Tú crees que hay que mejorarlo todavía? ¿Crees que todavía hay que depurarlo bastante? ¿Cómo te está pareciendo? A ver, lo raro y lo impensable sería que no hubiese que mejorarlo, porque llevamos 8 partidos y encima la noticia llegó unos días antes de empezar la liga. O sea, me parece imposible. De hecho, yo pienso en la primera temporada del masculino que hubo VAR y acordaos de los líos que hubo, con más recursos y 3 árbitros detrás de las pantallas, que aquí tenemos un técnico, aquí no hay un trío arbitral detrás de las pantallas, es un VAR diferente, es un video support diferente, pero yo tengo una opinión muy clara, muy clara. Y es, la clasificación estaría muy distinta sin el VAR. Entonces, es positivo que estuviera. Eso es así, porque en las 2 primeras jornadas el resultado final de varios partidos se marcó por el VAR, por lo cual la clasificación estaría distinta. Imaginaos 8 semanas después. Respecto a lo que has dicho de Irene, vi el partido más o menos, pero no con claridad, y luego me lo contaron, y yo sí que decir que hace unas jornadas me ocurrió lo mismo, que se reanudó una jugada y por despiste del árbitro la subieron, fue en Zubieta, fue contra Tenerife, y pudimos pedir una acción, a pesar de que se reanudara el juego, lo pararon y ya sí que me aceptaron el revisar la jugada anterior a pesar de que se reanudó. Bueno, está en aprendizaje. Lo que más llama la atención es el tiempo de demora, pero a mí me parece un acierto, porque la categoría, el nivel oficial, hablo de nivel oficial, de la primera árbitra no es el mismo que el de la cuarta, por lo cual al principio era para jornada 5, pero lo han mantenido al menos hasta la 8, que revise todo la primera árbitra, porque yo opino que ahora lo que están buscando el CTA es que no haya errores. Entonces no pueden implementar una herramienta y que haya errores graves. Entonces así, aunque haya que dedicarle más tiempo, están asegurando el acierto en esta herramienta. Y luego me parece bien, porque a nivel de coste es asequible para Liga F, para clubes, y a partir de ahí los entrenadores tenemos que priorizar en que haya una buena comunicación con nuestras jugadoras y por descontado con nuestro staff para poder nosotros decidir si se revisa o no, y la comunicación con las árbitras está yendo bien. Al final es, pues eso, que vean que hay muchas intervenciones, y si hay muchas intervenciones y hay cambios en las decisiones es porque era necesario, porque había decisiones considerablemente claras o evidentes en las cuales pues se pitaban mal, y nos está ayudando. Entonces, pues que cada vez sea de un modo más fluido, que cada vez esté más normalizado, que siga ayudando, y lo mismo que con el masculino, que ahora que es en temporada, no sé, 3 o 4, ¿no? Que tercera o cuarta temporada que sí, algo así. Pues es mucho mejor que al inicio, y dentro de 2 años pues será muchísimo mejor en Liga F que el momento actual. Pero para mí es algo súper positivo la introducción del videoarbitraje. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Sí que es cierto que eso, que ahora mismo se ralentiza mucho el partido y tal, pero que al final es positivo que se puedan revisar las jugadas. Más que nada porque además estamos hablando de primera división, si es que es así. Mira, una cosa, visto desde dentro, yo que veo desde el verde y con la tensión de ser un entrenador de Liga F, el año pasado se podían poner descuentos más largos porque el partido se podía parar igual, pero como no era por el videoarbitraje no se estaba tan pendiente de los ritmos, que eso es algo que es difícil de pensar, difícil de darse cuenta. No te digo que se parase tanto, pero te digo que había tanta polémica o tanto parón o tan enervadas jugadoras y cuerpo técnico por ese tipo de decisiones que igual se perdía el 60-70% del tiempo del que se puede invertir ahora para acertar. Entonces prefiero dedicarle más tiempo, pero que se acierte antes que lo otro. Es así. Sí, es que no puedo estar más de acuerdo, sinceramente. Hay un tema que te quería plantear, ¿vale? En cuanto al fútbol femenino en general, y es que, bueno,
Es cierto que aunque en estos últimos años se ha mejorado mucho, se ha avanzado mucho en cuanto a cómo se percibe el fútbol femenino, creo que es algo así. También es verdad que el éxito de la selección española ha ayudado muchísimo, pero sí que a veces se ve como el fútbol, aunque los aficionados que van allí pues obviamente solo muestran cariño y tal, que a nivel redes sociales y todo eso siempre se sigue denostando un poquito el fútbol femenino, ¿no? Se sigue criticando, bueno, es que esto en el masculino tal, es que el nivel de las futbolistas, es que esto contra un equipo de juveniles, no sé qué, no sé cuánto, cosas que al final a mí me parecen absurdas, pero bueno. ¿Crees que todavía hay que trabajar desde la base en la educación para cómo se percibe el deporte y la igualdad? Sin duda, se tiene que seguir trabajando. Creo que el que compara algo que ni las personas que forman parte del fútbol masculino desde dentro ni las del fútbol femenino se comparan negativamente, se comparan para crecer, eso me parece muy bien. Entonces, pues personas externas que dediquen a comparar, desde un punto de vista destructivo, peyorativo, pues no hay que hacerles, vamos, yo al menos lo consigo y estoy muy a gusto con ello, de no dedicarles ni un segundo. Y sí, pero bueno, que eso es algo más social, más genérico, no solo con el fútbol. Todo tiene que ser más inclusivo y tiene que estar más normalizado, y por suerte pues ahora mismo ves un equipo a las 6 de la tarde entrenar en el campo de un barrio y todo el mundo está igual de a gusto que si fuese un equipo infantil o cadete de chicos. Y bueno, pues en los colegios exactamente igual, en licencias federativas igual, a la hora de tener conversaciones con personas adultas exactamente lo mismo. Eso también es un gran logro, porque a mí los jóvenes y los niños y las niñas no me preocupan, porque ya lo viven desde dentro. Y bueno, estoy muy de acuerdo de que cada año en este sentido, este tema que dices va a seguir siendo mejor. Totalmente. Esperemos que sea así. Y vamos, para terminar ya, sí que te quería poner sobre la mesa un nombre propio que está de actualidad en el Granada, que seguro que lo sabes. Y es que bueno, que hay un Lauri, ahora en este último partido contra el Barça, se convirtió en la jugadora con más partidos disputados en la historia del Granada Club de Fútbol Femenino, ¿no? Que además es, pues, es historia para... Ayer comentábamos que probablemente sea de las jugadoras más importantes del último cuarto de siglo. Si hablamos del Granada Club de Fútbol, pues si contamos masculino y femenino, yo creo que es de las jugadoras más importantes. Pero... ¿qué tipo de jugadora es Lauri? ¿Tú crees que una extensión es la típica jugadora que es una extensión del entrenador en el campo? Es decir, ¿qué podrías decir de ella? Es que, mira, habiéndolo vivido en primera persona, el otro día la escribí para felicitarla y tengo una muy buena relación con ella. Es difícil en una respuesta el describirla, porque es de esas personas que te marcan dentro de un vestuario. Se comporta de un modo diferente a lo que es el prototipo de jugadora, tanto con sus compañeras como con los entrenadores, y es que no hay una palabra negativa. Es autocrítica, es trabajadora, es determinante, es constante, su disponibilidad es muy elevada, y eso en cuanto a jugadora, que es lo menos importante dentro de que, bueno, pues es lo que se ve, ¿no?, en la tele cada domingo. Pero lo que ayuda a las compañeras es que las va a recoger a un sitio para llevarlas a otro, les ayuda en dónde vivir, cuando están mal es la primera que está ahí. Es una persona que se da constantemente a los demás, y es que eso es lo que se vive en el día a día. Es una persona que cuando se retire y haya jugado 400 o 300 y pico o 500 partidos, no lo sé, seguirá siendo igual de humilde y agradecida que el primer día. Y ayer escuchaba en el vídeo que hace con Lula lo que dice ella, y estoy muy de acuerdo. Es una persona que, siendo diferencial y pudiendo tomarse las licencias que quisiera en Granada, ha decidido ser el mejor ejemplo posible y ha decidido trabajar la que más. Es que es la mejor capitana que se puede tener, y es una persona a mí que me ha marcado en mi carrera, y dentro de X años seguiré diciendo exactamente lo mismo, estoy seguro, porque es una persona que te transmite, y encima que cuando yo a final de temporada sabía que ya había posibilidades de salir y veía con perspectiva, digo, no sé con cuántas personas me voy a encontrar así en un vestuario. Es todo lo que se diga se queda corto, es la realidad, y encima tiene tal capacidad de equilibrio y de humildad que por muchas flores que se le lancen va a seguir compitiendo igual y va a seguir siendo igual de buena fuera y dentro del terreno de juego. Y estoy muy contento de mantenerla en mi vida, y estoy muy contento de haber vivido con ella la temporada que he vivido, y os lo digo así de transparente. Joder, qué bonito, la verdad. Es muy bonito que... No, de verdad, son unas palabras súper bonitas. Pues nada más, Arturo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito con nosotros. Muchísima suerte esta temporada con la Real. Ojalá te vaya genial, porque te lo mereces. Muchísimas gracias también por este año que estuviste en el Granada, y nada,
Que vaya todo muy bien y un abrazo. Muchas gracias por el reconocimiento, por el aprecio. Es recíproco hacia la ciudad y hacia todos y todas vosotras, ya lo sabéis. Así que estamos en contacto y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo.